¿Qué hacemos cuando dudamos de nuestra fe? No es algo menor el tema de la duda. Tampoco es menor el ignorar a las personas que dudan cuando nosotros estamos más certeros en nuestra fe, quizás estamos más definidos. Es un tema complejo porque por un lado, tiene consecuencias que pocas veces se hablan. Hay gente que aún hoy en día, después de todos los estudios que se han hecho, después de tanta revelación, después de tanto acceso a una Biblia o a la palabra en sí misma, a predicadores, creo que estamos en un momento en que la información está tan accesible que todo el que tenga la curiosidad y la necesidad de aprender sobre esto está aquí, está ahí. Entonces yo hoy día quiero hablarle un poco de la duda. Es aplicable para todos los aspectos de la vida, no solamente para la fe. Pero en este canal nos enfocamos en fe, que es el camino del hombre cristiano. El camino es nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a enfrentar el tema de la fe. Y quiero partir leyendo una cita que está en Mateo 14, del 28 al 31, para ir introduciendo un poco el tema. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esto ocurre en el trasfondo de Jesús había quedado orando y Pedro y otros discípulos habían ido a alta mar en una barcaza. Resulta que en medio de una tormenta aparece Jesús caminando sobre las aguas y se acerca hacia ellos. Ellos se asustan. Sin embargo, después de que Jesús les dijo: oigan, soy yo, Pedro les dice: oh, maestro, ayúdeme, me gustaría poder caminar como usted sobre las aguas. Y él baja a las aguas. Sin embargo, en medio de la turbulencia que había en alta mar, él dudó. Él tuvo miedo. El miedo fue el que lo turbó, porque se asustó. No es menor. Una tormenta en medio de alta mar es complicado, créanme. No sé si alguno de mis suscriptores ha tenido la experiencia, la quizás no muy grata experiencia, porque hay gente que se marea mucho. Hoy en día es un poco distinto porque no andas en un bote como en ese tiempo. Solamente los pescadores artesanales y no se adentran tanto. Sin embargo, eran tiempos distintos, barcazas distintas. La cosa es que Pedro tuvo miedo, y al tener miedo, él dudó. Vino la duda a través de su miedo. Una cosa a considerar: el miedo nos puede generar dudas. Eso quiere decir que la vida misma podría llegar a causarnos dudas, porque este caminar, nosotros no estamos libres de enfrentarnos a situaciones complicadas, a situaciones difíciles. Todo lo contrario. A veces podríamos llegar a enfrentarnos, incluso más que una persona que no está en esto. Pero de eso hablaré en otro video. Quedará pendiente. Como les digo, al vernos enfrentados quizás más veces o más seguido de repente a situaciones complicadas de la vida, a veces hay miedo. Miedo originado de malas decisiones, miedo originado de este proceso que debemos vivir, y el miedo de esas dudas, porque aquí arriba estamos peleando constantemente. Y la duda, si lo tenemos en consideración, es algo que es contrario a tener seguridad, tener certeza, tener quizás convicción. Y ojo a lo que estoy usando. Las palabras que uso no son al azar, porque en Hebreos 11:1 aparece escrito la definición de fe y dice: fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la duda? Es falta de fe, tal como dijo nuestro Señor Jesucristo aquí: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiero ir a Mateo 21:21. Dice: respondiendo Jesús les dijo:
De cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Esto es un contexto de una higuera que no daba fruto, que se encontraron en el camino Jesús y sus apóstoles, y Jesús le dijo: tú no darás nunca más un fruto, porque nunca diste fruto, entonces estás condenada a no dar fruto. Y la higuera se secó en el momento. Eso Jesús lo usó como ejemplo para decirle a sus discípulos que si ellos realmente actuaran de fe, pidieran algo con fe, eso se concedería en el momento. Si voy a Mateo 28, 16, 19, después voy a hablar un poquito de esto. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Quiero detenerme un poco en esto, porque en Romanos 10:17 hay un versículo que dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y aquí está hablando claramente a sus discípulos y diciéndoles que vayan a las naciones, a ser discípulos. ¿Qué significa ser discípulos? Es enseñar, es hablar la palabra. Al hablar va a haber gente que nos va a oír, y ese oír hace que la fe venga a ellos. ¿Y qué es la fe? Lo contrario a las dudas. El oír viene por la palabra. Nosotros vamos a estar blandiendo la palabra. ¿Por qué digo blandiendo? Porque es el término que se usa para el uso de una espada. Y muchas veces en la palabra se hace referencia a la palabra como una espada de doble filo. Por lo tanto, eso es lo que quiere decir aquí. Tú debes hablar, enseñar, entregar la palabra, escuchar la palabra, estudiarla. La palabra te hará tener más hambre, y esa hambre te hará consecuentemente llegar a tener más fe, porque seguirás en la palabra. Quiero ir a Marcos 11:23, que es el paralelo de Mateo 21:21, donde ocurre lo de la higuera. Sin embargo, esto está hecho por otro autor y tiene unas ciertas cosas que ocupa otro vocabulario para poder resaltar. Dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, o sea, no dice nada de duda, sino solo fe, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, lo que diga. Tienes que creer que será hecho. ¿Cómo puedes llegar a ese nivel de fe? Eliminando la duda de tu corazón. ¿Qué dije antes? Que el miedo puede generar dudas. Esas cosas son batallas que tenemos en nuestra mente. El problema de las batallas que luchamos en nuestra mente es que muchas veces terminan en emociones en nuestros corazones. Y en el corazón, cuando esa emoción está en el corazón, es mucho más difícil combatirla. Necesitas mucho más dominio de ti. La primera batalla está acá y es constante. Lo sabemos. Sin embargo, aquí, en la primera línea, es donde uno debe vencer esas batallas, debe ganarlas. Porque a medida que va avanzando, vamos perdiendo esas batallas de a poco, se van haciendo aún más complicadas. Porque a tus emociones es más difícil reprimirlas. Si no logras reprimir tus emociones, eso puede terminar en una acción, donde puedes tener descontrol de tu cuerpo, descontrol de tu lengua. También te puede condenar tu lengua. Es algo a tener en cuenta, a considerar. Quiero que vayamos a Romanos 4. Voy a leer del 20 al 22. Dice: tampoco dudo, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Estamos hablando de Abraham, que creyó a Dios en una época en que Dios hablaba con sus hijos. Y él le creyó a Dios.
y creyó tan fervientemente que su fe le fue cortada por justicia y la promesa que se le hizo fue dada. ¿Cuántas personas aquí han tenido promesas en sus corazones que le han llegado a través de la palabra, a través de sueños, a través de hermanos? Sin embargo, esa promesa se demora y no llega y no llega y no llega y no llega. Espero que esto tenga algún tipo de repercusión en tu cabeza en este momento. Yo también he vivido eso. Por algo es que puedo predicar de esto. Normalmente las personas cuando predican es porque ven reflejada su vida en lo que predican. La palabra les habla primero a ellos. Y eso ayuda, además de fortalecer su fe, a mantener un camino recto, un camino derecho. A entender claramente que el Señor Jesucristo es el camino. Quiero ir a Romanos 14, del 22 al 23, dice: ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que prueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Quiero detener un poco en la frase que dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado. Lo que come. ¿Cómo se le dice a la palabra? Alimento espiritual. Pan de vida. El que duda sobre lo que come, el que cuestiona la palabra. Si tú estás dudando de tu fe, es porque no estás creyendo lo suficiente en la palabra. Detengámonos a entender eso firmemente, porque es algo complicado. Es algo complicado de reconocer en nosotros mismos. De verdad es complicado. Y aquí dice que el que no cree, el que duda sobre lo que come, porque no lo hace con fe, es condenado. Condenado. Y vamos a ver la condena un poco más adelante. Vamos a ver a qué se refiere con condenado. Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El que duda es semejante a la onda del mar, con el viento. Así se lo lleva el viento. Quiero que piensen un poco en qué significa el viento para el mar. El mar está en medio del viento. El viento es como lo que lo rodea. Siempre hay viento en medio del mar. Hay corrientes. Y el mar se mueve. A veces está calmo. Va a depender un poco del viento. El viento es como el ambiente del mar, podría decirse. Puede moverlo. Puede alterarlo. Dependiendo del clima. ¿Qué pasa si nosotros somos como el mar? ¿Qué viene a ser el viento? Lo que está a nuestro alrededor. El mundo. Eso quiere decir que una persona que duda es movida por el mundo. Y el mundo está lleno de angustias, está lleno de sufrimiento, está lleno de banalidades, está lleno de falsos dioses. Cosa a tener en consideración. Porque si el mundo me puede llevar para donde quiera por culpa de mi duda, yo no quiero eso para mí. Yo quiero tener fe. En Judas 1, 22 y 23 dice: a algunos que dudan convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Recuerdo que en otra traducción, la parte que dice a algunos que dudan convencedlos, aparece como ten misericordia de los que dudan, básicamente. Que tener misericordia es básicamente hablarles, como nos decía el Señor Jesucristo un poco más atrás. Hacer discípulos. Habla la palabra. Lanza anzuelos. Hay que ser pescadores de hombres. Pescadores de almas. A otros salvad arrebatándolos del fuego.
y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Eso quiere decir que hay que tener cuidado, hay que hablar, pero hay que tener cuidado. Siempre hay que guardar ciertas distancias, pero hay que ir tirando el anzuelo, tirando el anzuelo. Los que van a ser salvados, van a ser salvados. Quizás no por ti, pero tú sembraste esa semilla. Probablemente dé fruto en otra parte, pero tiraste la semilla. Y eso es lo importante. Hay que aprender a amar las almas. Nosotros también somos un alma. Y las almas son valiosas, más que cualquier tesoro del mundo. Y hablando de consecuencias, vamos a Mateo 7, 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Uf. Nunca os conocí. Qué fuerte que te digan eso, después de servir toda tu vida. Pero serviste con un corazón lleno de dudas. Nunca estuviste realmente convencido de lo que estabas haciendo. En Apocalipsis 3, del 15 al 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esas son las consecuencias. Se puede perder la salvación por culpa de nuestras dudas, por culpa de no ser caliente, por culpa de no estar con los dos pies en este camino y no con uno afuera y otro adentro. Tengamos eso en consideración. Hace tiempo este mensaje lo entregué en mi congregación hace poco, y un poco más explayado. Sin embargo, quería compartirlo con mi audiencia y recordar Romanos 10:17, que la fe viene por el oír. Eso quiere decir que aunque hablemos, tenemos que escuchar, tenemos que estudiar. Siempre estudiar, porque debemos entregar. No importa que tengas algún cargo, algún rango, eso no importa. Esas son cosas terrenales. Tu obligación es compartir lo que entiendes. La palabra nos lo dice. Lo que entiendes, compártelo. Para entender, hay que estudiar, hay que orar. Necesitas tener tu comunión con el Señor, tu relación con Él. Porque Él es nuestro hermano mayor. Y aquí dice, anoté una pequeña reflexión muy cortita, dice: debemos hablar, entregar palabra, porque es la única forma de impactar. La única forma. Bueno, mis hermanos, quería compartirles esto en este momento, en esta tarde, en este día, cuando sea que lo estés viendo. Me gustaría, si te gustó esto, que leyera la palabra para ti, que reflexionáramos un poco. Suscríbete, dale like. Gracias por llegar hasta acá. Espero ser de edificación para tu vida. Esfuérzate y sé valiente. Sigue luchando. Firme y adelante. Bendiciones.